Albina, el congresista Horacio Pacori, ponente del caso de César Inostroza y los magistrados o exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, viene sustentando lo que significa el tema de organización criminal. ¿Por qué deben de ser imputados los acusados de organización criminal? Los hechos fueron ocurridos por coordinaciones entre los implicados, es lo que ha dicho el parlamentario Pacori, y se basa todo ello en la denuncia presentada por el procurador Amado Benco, procurador anticorrupción, respecto a este caso. Vamos a escuchar al parlamentario Pacori. Para los arreglos, tanto en los casos judiciales de la Corte del Callao y de la Corte Suprema, también en los postulantes a jueces fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura, todo a cambio de dinero, y estos encuentros eran en los distintos restaurantes. ¿En qué parte del informe está, señor presidente? En la página 114 del informe final. Señor presidente, ¿la organización tenía una finalidad? Sí, señor presidente. La organización a la que pertenecerían los acusados estarían destinadas a la comisión de delitos de corrupción. ¿Y en qué parte del informe final está? En la página 158 del informe final, señor presidente. Así, el informe de la fiscal Sandra Castro señala que los actos de investigación que se vienen realizando permiten inferir que los Cuellos Blancos es una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la administración pública, y que está citado en la página 111 del informe final, señor presidente. La organización criminal, para contar con el control del Consejo Nacional de la Magistratura en el nombramiento y ratificación de magistrados, requería contar con la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que habría realizado gestiones para favorecer candidatos a presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿En qué página del informe está, señor presidente? En la página 112 del informe final, señor presidente. ¿Se han imputado a los presuntos roles de los acusados en la organización criminal? Sí, señor presidente. César Inostroza Pariachi sería el líder de la organización criminal en base a las acciones para nombramientos y ratificaciones, así como a favores dentro del Poder Judicial en su calidad de vocal supremo. ¿Y qué parte del informe está, señor presidente? En la página 115 y en la página 156. También a partir de las gestiones y coordinaciones acreditadas en la investigación se presume que los acusados pertenecerían a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en la que los ex consejeros Noguera, Velázquez, Aguila y Gutiérrez tenían el rol de intervenir en el nombramiento y selección, así como ratificación de magistrados con la finalidad de incrementar los alcances de la organización, tal como afirma Aguila Graos. Nosotros vemos que se siga incrementando gente al grupo, manifiesta, señor presidente. ¿Y en qué parte del informe está? En la página 113, 115, y 157 y 158 del informe final, señor presidente. Señor presidente, solicito que se visibilice el siguiente audio, señor presidente. Congresista Pacori va haciendo uso de 50 minutos. Autorizado el audio. El congresista Pacori solicita la difusión de un audio más, en este caso de Walter Ríos y Guido Aguilar. Vamos a escuchar. Ya, saludos a tu hermano, a tu esposa, a todos. Ya, hermano, gracias. Chao, gracias. Bueno, fue un breve audio Para que continúe, congresista Pacori. solicitado por el congresista Pacori. Está explicando en estos momentos, Albina, lo que significa el delito de organización criminal para los 5 implicados. Y acaban de escuchar cómo sustenta que el señor César Inostroza, vocal supremo, por esa condición es el acusado de ser el líder de esta organización criminal denominada Cuellos Blancos del Puerto, y el resto de integrantes serían parte de ella. Vamos precisamente, le pido a Juan, por favor, ir al monitor, porque está colocando la estructura que plantea el ponente del caso. Vamos a ver en instantes cómo César Inostroza sería el cabecilla del mismo y los integrantes, o los que llamamos otros aforados, que podían ser empresarios y que podía hasta llegar al entorno político, señor presidente. En conclusión, señor presidente,
Creemos que se debe permitir al Ministerio Público investigar las presuntas Nostroza, líder, Noguera, integrante, Velázquez, integrante, Águila, integrante a la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Conforme al artículo 89, literal J, se establece que el expediente con la acusación constitucional es enviada a la Fiscal de la Nación, es decir, todo el expediente, pruebas, anexos que obren la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor Presidente, por tanto, se recomienda acusar al señor César Nostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de organización criminal, conforme al artículo 317 del Código Penal. Acusar al señor Sergio Iván Noguera Ramos, al señor Julio Gutiérrez Pérez, al señor Guido César Aguila Grados y al señor Atilio Gutiérrez Pérez por la presunta comisión del delito de organización criminal conforme al artículo 317 del Código Penal, señor Presidente. Señor Presidente, esta inclusión ha sido aprobada por este magno Congreso, señor Presidente. De esta manera terminamos la presente sustentación del informe para el cual hemos sido delegados, primero y ratificado por la Comisión Permanente y por, señor Presidente, por este honorable Pleno del Congreso. Muchísimas gracias, señor Presidente. Culminó la sustentación entonces de Horacio Pacori, se tomó más de 20 minutos que se le estableció al inicio y luego de ello César Nostroza será el primero, 53 minutos, esa es la precisión, el presidente del Congreso. Entonces luego de ello, de esta sustentación y esta acusación y recomendación al Ministerio Público, le toca la palabra a los acusados. El primero en defenderse será César Nostroza, le están dando casi una hora, 53 minutos para defenderse junto a su abogado. Luego lo hará cada uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Escuchemos a César Nostroza. En principio, el uso de la palabra a mi señor abogado defensor y luego va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, señor abogado. Buenos días, señor presidente del Congreso de la República. Buenos días, congresistas. He escuchado atentamente al congresista Pacori y se me ha venido inmediatamente a la mente una frase popular: confunde y reinarás. Porque justamente lo que está haciendo el congresista Pacori es confundir. El congresista Pacori ha afirmado en su informe oral de que la defensa ha tenido la oportunidad de defenderse de la imputación de organización criminal, tal y como en su momento lo ha afirmado. Congresistas, por favor, guarden el orden. El señor abogado está ejerciendo su derecho a la defensa. Aquí hay absoluta tolerancia para escuchar argumentos de... Señor Lapa, mantenga el orden y no me obligue a leer el reglamento. Puede continuar, señor abogado. Señores, no frustren la sesión. Tenemos que continuar. Déjeme que yo voy a dirigir esta sesión como lo he venido haciendo. No se ha infringido ningún artículo del reglamento como para que usted pida cuestión de orden. Continúe, abogado. La molestia de la bancada de Nuevo Perú es por lo comentado por el abogado de César Nostroza contra la presentación de Horacio Pacori. Ahora se da el uso de la palabra nuevamente al abogado. Y voy a demostrar... Señor abogado, quizás no conoce usted cómo es la práctica parlamentaria. Usted tiene que, a través de la mesa o la presidencia, si se quiere referir a alguna persona en específico, para que continúe. Digo, señor presidente. Es verdad que el procurador denunció por organización criminal. Y es verdad que la defensa se defendió también por organización criminal el 11 de septiembre ante la subcomisión. Pero no es verdad que la defensa, desde el punto de vista fáctico, se haya defendido de la determinación de una estructura criminal. No es verdad que la defensa se haya defendido de la imputación de roles a cada uno de los investigados. Y no es verdad que la defensa se haya defendido de la atribución de la calidad de líder al doctor César José Nostroza Pariachi. De lo que la defensa se defendió en la subcomisión fue de una suma de delitos que habían sido consignados en la denuncia del procurador Enco y calificados como organización criminal.
Si nosotros recurrimos a la denuncia constitucional, no se identifica una estructura. En el marco fáctico tampoco se identifica una división de roles. Y tampoco se indica al doctor Inostroza Pariachi como líder de esta organización. Entonces, no es verdad que nos hayamos defendido del delito de organización criminal tal y como ahora está siendo planteado. Asimismo, durante este informe se ha hecho referencia a que la estructura de la organización criminal, los roles que habrían desempeñado los investigados y la calidad de líder del doctor Inostroza Pariachi estarían descritos, ojo, en el informe final. No dicen en el informe de determinación de los hechos y de las pruebas de las denuncias constitucionales. Y nosotros ejercimos el derecho de defensa el 11 de septiembre, ¿en base a qué? En base al informe de determinación de hechos y pruebas de denuncias constitucionales. Señores congresistas, su propio reglamento, artículo 89.d.5, hace referencia a que el informe final se formula en base a qué? A lo debatido en audiencia y a los medios de prueba actuados en ella. ¿Cuándo ocurrió esa audiencia? El 11 de septiembre. Yo les solicito a ustedes, señores congresistas, que vayan a la página 5 del informe final. El tercer párrafo hace referencia que con fecha 11 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la audiencia ante la subcomisión en donde ejercimos el derecho de defensa. Y a continuación se señala lo siguiente: el 13 de septiembre del 2018 se recibió los oficios 115, 116 y 120 suscritos por Guillermo Haro, especialista parlamentario, en el cual se remiten la documentación recabada del Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina del Control de la Magistratura y Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Crimen Organizado. O sea, los documentos que envió la Fiscalía fueron remitidos recién el 13 de septiembre del 2018, 2 días después de haberse realizado la audiencia ante la subcomisión. ¿De qué derecho de defensa estamos hablando, señor presidente? Asimismo, hace 2 días nos han notificado con el oficio número 334 y con el informe número 01. En este último punto, el cuarto párrafo que he leído de la página 5, se hace referencia que el 13 de septiembre se remitió el oficio 334. No es mediante el oficio 334 que se remite el informe número 1, sino que es mediante el oficio número 337. No nos han notificado ni siquiera con el oficio que nos informe cuándo el oficio 337 de la Fiscalía fue remitido a la subcomisión, pero por ser 337 posterior al 334, se entiende que fue recepcionado luego del 13 de septiembre del 2018. Esto es, posteriormente a la audiencia en donde realizamos el derecho a la defensa, señor presidente. Bien, parte de la defensa del abogado de César Inostroza. Entonces, para recordarle al público, Albina, el congresista Horacio Pacori, ha sustentado en un principio lo que significan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo, infracciones a la Constitución, y después, en una segunda parte, el punto relacionado con pertenecer a una organización criminal. En este extremo, acusó a César Inostroza de ser el líder de esta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, y a los exintegrantes del CNM como parte de su organización criminal. Es la información entonces desde el Pleno del Congreso. Regresamos en cualquier instante ya con la defensa, que estará a cargo del propio César Inostroza luego de su abogado. Es la información, adelante contigo, Elvira. Muy bien, regresamos en breve, Jimmy. Vamos a repasar en tanto algunas noticias internacionales. Ha aumentado a 1.424 la cifra de muertos por el terremoto y tsunami en la isla indonesia de Celebes. Además, un segundo volcán ha entrado en erupción en esta misma. Su defensa, el suspendido juez César Inostroza. Tenemos que regresar al Congreso de la República. Como han tildado a un fiscal ahora. La defensa de César Inostroza ha señalado que se siente decepcionado por no tener a todo el hemiciclo aquí para escuchar su defensa, y habla de un voto por consigna. Escuchemos. Un partido político, y esto lo están escuchando no solamente acá, sino en todo el mundo.
Y entonces, ¿qué es lo que pido en esta mañana? Que los señores congresistas emitan un voto de conciencia, pero un voto de conciencia basado en la objetividad. No por ser anti. Y en estos últimos días están ocurriendo cosas muy extrañas o coincidentes, como el suceso del día de ayer, que como abogado y todavía juez antes que ustedes me destituyan, es muy cuestionable la decisión de los jueces en estos últimos días. Y entonces, qué casualidad, el día de ayer se emite una resolución del Poder Judicial. ¿Para qué? ¿Para arrinconar a algún partido político y entregue mi cabeza? ¿Por qué sale coincidentemente estas resoluciones, señores? Pónganse a pensar. Ahora bien, le digo a los más de 30 millones de peruanos que durante 35 años de la carrera judicial de este juez de paz letrado, nunca he sido materia de denuncias por corrupción. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan muchísima gente, sobre todo algunos políticos. Nunca he tenido denuncias por torcer la Constitución, ni la ley, ni los derechos humanos de los ciudadanos. Ahí está mi foja de servicios, transparente. Todos los cargos que he logrado durante los 35 años es por concurso público de méritos. Y recién cuando estaba en la Corte Suprema, desde el año 2015, ahí están las estadísticas. Hemos contribuido a la descarga, a la calidad de las resoluciones. Hemos establecido un nuevo sistema de trabajo para mejorar esta Corte Suprema, que lo digo sin ambajes, es paquidérmico. Esa Corte Suprema, que ahora han suprimido una sala, va a demorar en resolver casos 2 o 3 años, si no es más, y hasta de gente inocente. ¿Qué peligro había de que Inostroza siga en la Corte Suprema? Porque no me vendo, señores, no me hipoteco, no tengo ideologías. Cuando se dice juez se busca, juez se consigue, yo digo, en todas las denuncias que me han hecho, sáqueme un caso de la Corte Suprema de mi sala donde yo he violado la ley, uno. Todo es nombramientos de jueces y fiscales, conseguir puestos de trabajo, pedir un favor, esas son las denuncias. Por favor, yo quisiera que me respete, por favor, porque si no, no se está dando el ejemplo. Ustedes son padres de la patria, tienen que respetar mis derechos. Me estoy ejerciendo mi derecho de defensa. Y bueno, ¿qué se ha hecho desde los primeros audios? Y ahí sí, en forma muy genérica, salen los audios y sabe Dios cómo se grabó, porque si vamos a creerle a la colaboración eficaz que nos han notificado anteayer y que no nos han dado derecho de defensa, como dice mi abogado, lo cual viola totalmente este procedimiento parlamentario, que esta colaboración eficaz que dice en una parte, y lo dijo en un medio de un canal de televisión ATV, de Milagros Leiva, el señor Pablo Sánchez, según los colaboradores eficaces, es el que entregó los audios a IDL. Ahí está. O sea, ¿le vamos a creer? ¿Le creemos todo o nada? Entonces decía, los primeros audios, un ataque sistemático, los medios de comunicación, televisivo, escrito, todos los días, durante meses, Inostroza es el monstruo, Inostroza es el culpable de todos los problemas de la administración de justicia de décadas. Eso no se da cuenta, y la población pues se enardece, obviamente, claro. Inostroza es el monstruo, matamos a Inostroza y se resolvió el problema. No, señores, yo quiero que ustedes recapaciten. ¿Por qué? ¿Por qué quieren entregar mi cabeza? ¿Quién está pidiendo mi cabeza? Quiere que ruede mi cabeza ahí. Sangre quieren, sangre. Eso no se puede hacer con un ciudadano peruano.
Incluso, y lo voy a decir con todo respeto, hasta el señor presidente de la República, en clara intromisión a este poder del Estado, está pidiendo mi cabeza. ¿Dónde se ha visto, en qué Estado democrático de derecho en el mundo, un presidente de la República lo conmina al Parlamento para que entregue la cabeza de un ciudadano? ¿Qué es esto? Mañana este presidente, con todo respeto, va a pedirle a un juez que condenen a fulano o a sutano. ¿Esto es una dictadura? En otro país, el señor presidente sería destituido por ese hecho, por violar los derechos fundamentales. Y voy a citar artículo 118, obligaciones del presidente de la República: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué es lo que reclamo en esta mañana? Que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución. ¿En qué aspectos? Que se respeten mis derechos fundamentales, que ya ha dicho mi señor abogado. Se está vulnerando gravemente el debido proceso, que esto hasta daría lugar a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, alguien me dirá, ¿para qué pides ahí si el presidente, no, ya se sabe quién es? Por eso tengo una denuncia archivada contra el Estado, por haber violado mis derechos humanos en el año 2011, que está durmiendo el sueño de los justos durante 4 o 5 años. Sin embargo, cuando hacen denuncias de otro tipo, de gente allegada ahí, al día siguiente sale la medida cautelar. ¿Qué tipo de justicia es esto de derechos humanos en Iberoamérica? Señores, también nuestro presidente dice: señores congresistas, voten a ver si están a favor de la corrupción o contra la corrupción. O sea, ¿y Nostroza es símbolo de la corrupción? En todas las denuncias del señor congresista Pacori, que ha citado 14 hechos, ¿en qué diálogo yo pido dádivas, promesas? En ninguno. ¿De qué me beneficiaba yo? Le voy a aclarar las entradas en su momento. Y disculpe con todo respeto a quien dijo, yo no voy a hablar de millones de dólares que se habrían apropiado mucha gente que ahorita está viendo esto como un circo. Están esperando que ruede mi cabeza para distraer a la opinión pública. Y ojo, quieren desacreditar el sistema de justicia para decir: ya mandamos a la cárcel a un juez corrupto. La justicia en el Perú no existe, no hay garantías. Y entonces se quedan felices otros fuera del país para que en su procedimiento de extradición digan: no lo enviamos porque hay corrupción judicial en el Perú. Todo esto es tinglado, todo esto está orquestado. ¿Se dan cuenta? Entonces, decía, los congresistas cuando van a sus pueblos tienen que rendir cuenta a sus jurisdicciones, que le expliquen por qué votaron a favor, entre comillas, de Nostroza. Explíquenle, pues, los que van a votar a favor o en contra. Un eminente jurista dijo: el verdadero político educa al pueblo, no confunde, no lo emociona y lo apasiona. ¿Y por qué digo eso? Hay que enseñarle, entre comillas, con respeto que se merece al pueblo, pues, a ejercer sus derechos, a que se enteren de la verdad. Yo me voy a detener brevemente solamente en la organización criminal, que a mi criterio es un delito muy grave, muy grave. Que hay que decirle al pueblo, y a ustedes con mayor razón. Una vez me dijeron: doctor Nostroza, ¿por qué habla usted tecnicismos de tipos penales, los elementos del delito? Eso nadie le va a entender. Efectivamente, pues no me entienden, porque desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no me entienden. Entonces voy a bajar un poco a ser didáctico. ¿Qué es organización criminal? Artículo 317 del Código Penal, importado por nuestra legislación hace poco de la legislación española y que proviene de las Naciones Unidas. En resumen, el crimen organizado es una empresa, es una industria, es una fábrica que tiene su estructura, una empresa,
su presidente del directorio, miembros del directorio, gerentes, subgerentes, etc. Todo un armazón, donde el líder, el cabecilla, quienes me están atribuyendo ahora, es el que da las órdenes, es el capo. Citemos dos ejemplos que señala la doctrina. El cártel de Tijuana, Al Capone, y en fin, el Chapo. Ese es el cabecilla, ese es el líder. Y Nostroza es, le digo a los millones de peruanos, cabecilla, líder. Y ustedes van a escuchar los audios, ya los han visto. ¿Qué dice el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Que en ese extremo ha sido rechazado con buen criterio por la Comisión Permanente. Dice, Cabecilla y Nostroza por haber dado órdenes a Walter Ríos para nombramiento de jueces y fiscales. Vean el informe. ¿En qué parte del audio o qué documento ha llegado a sus manos donde Nostroza da órdenes a Walter Ríos para que nombren a jueces y fiscales? Ninguno, ninguno. Los dos nombramientos que ha hecho referencia a mi patrocinado, y Nostroza no interviene para nada. Otro rasgo de ser cabecilla, según el informe. Daba órdenes a Walter Ríos para arreglar procesos judiciales en la Corte del Callao y en la Corte Suprema. En el informe no se cita ni un proceso, ni uno, ni en el Callao, ni el menos en la Corte Suprema. Entonces, cabecilla, ¿de qué soy? También está en el informe que Nostroza forma parte del brazo, entre comillas, el brazo de los cuellos blancos del puerto. Ojo, que esa supuesta organización o presunta organización habría desarrollado sus acciones en la provincia constitucional del Callao. Entonces, si soy brazo, conjuntamente con los señores consejeros, ¿no es cierto? Y soy cabecilla, ¿no? Soy cabecilla del brazo o soy cabecilla de las tres redes. No lo dice el informe. Si soy de las tres redes, vamos primero por el brazo. ¿A algún consejero le da órdenes? O sea, yo... Señor Nostroza, ha utilizado usted sus 53 minutos. Vamos a darle 2 minutos adicionales para que pueda concluir, por favor. Gracias, presidente. Unos 5 minutitos, por favor. Decía, para terminar. No me puede recortar, está decidiéndose mi... 5 minutos. Continúe, por favor. Aproveche sus 5 minutos. Decía, ¿a qué consejero le da órdenes? ¿Ustedes han escuchado los audios? ¿Qué me dice uno, consejero? El favor que me has pedido ya se cumplió. Al señor Ríos, el favor que te pido, dale una oportunidad a este chico. Un jefe, un cabecilla pide favor a su subalterno, ordena, manda. Y eso no existe. ¿Qué cabecilla soy? Luego, me dicen que estás en todo este problema porque no dices, no confiesas, no reconoces algo. Yo he reconocido, he pedido disculpas al país por las expresiones inapropiadas que se habría utilizado en algunas expresiones, pero no he cometido delito. Le digo al pueblo peruano, señor, yo soy inocente. Yo soy inocente, y con esto termino. Se ha dicho, algunos, y me parece muy sintomático, en todos los canales de televisión el día de ayer y hoy día mismo, si el Congreso no aprueba el delito de organización, se está impidiendo que el Ministerio Público investigue. Eso no es cierto, y lo digo en un lenguaje sencillo. Cuando salen los audios, ¿acaso el señor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, abrió investigación en el acto? Abrió investigación. Nadie lo maniató. Lo que ahora está pidiendo al Congreso es que lo autoricen a iniciar un proceso penal. Y la valla es alta, ahí está el código, no voy a citar el artículo. Se necesita indicios reveladores de la existencia de un delito. ¿Y qué cosa son indicios reveladores? Datos objetivos, concretos. Y acá no hay nada. De manera que eso de que no puede investigar el Ministerio Público es falso. Segundo punto y último.
dicen que le levante nomás y que investigue, ya se verá. No son jueces ustedes. No, efectivamente no son jueces. Pero esto sí le digo, ¿qué garantías ahora hay por lo que estamos viendo? Ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial. Y lo digo con toda sinceridad. ¿Quién nos está esperando ahorita? Es el señor fiscal Sánchez, Pablo Sánchez, totalmente cuestionado por todos los hechos ya que hemos visto. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretenden es enviarnos a la cárcel, pues. Ustedes levantan esto sin elementos de juicio. Sánchez está esperando para formalizar la denuncia y el juez supremo de investigación preparatoria que adquirió notoriedad ayer mandan a la cárcel a todos, a mí y a los consejeros. Eso es lo que quieren, sangre quieren, para tapar una serie de actos de corrupción que el pueblo peruano lo sabe a costas de mi cabeza. Yo soy el chivo expiatorio, ¿no? Y eso no lo voy a permitir. Defiendo mi honor, mi trayectoria. Nunca he cometido delito. Y pido perdón a mi familia, a mis hijas y a todos los miles de peruanos que me conocen, con quienes yo he trabajado arduamente al servicio del país, por el grave daño que le estoy causando debido a los ataques infundados y arteros que se han cometido conmigo. Y la humanidad, Dios y la humanidad sabrá comprender estos momentos difíciles que me está tocando vivir. Pero a ustedes les pido, señores congresistas, sean objetivos, no les pido favor, voten concienzudamente, objetivamente, viendo los elementos de convicción que ha traído la subcomisión para la aprobación del Pleno. Muchísimas gracias. Casi una hora de defensa. El juez supremo, vocal supremo suspendido, César Inostroza, acompañado de su abogado. Dentro de lo último que podemos destacar, se considera un chivo expiatorio, considera que Pablo Sánchez está esperando la decisión del Congreso para hacer y llevarlo a la cárcel. Es lo que ha dicho, ahí está, se retira entonces. El próximo integrante investigado es Iván Noguera. Iván Noguera vuelve aquí al hemiciclo, lo hizo primero, así como César Inostroza, en el caso de la comisión permanente y ahora se presenta ante el hemiciclo. Así es, pidió disculpas, no cometió delito, soy inocente, es lo que ha dicho el magistrado Inostroza. Vamos a regresar en breve, vamos a escuchar, al magistrado Noguera, a Iván Noguera, ex magistrado del CNM. Sin duda el primero en iniciar la sesión va a ser su abogado. Vamos a hacer algo, Albina, vamos a ir contigo momentáneamente y vamos a regresar en instantes con más información. Vamos contigo. Muy bien, está pronunciándose el abogado del ex consejero Iván Noguera. Hay un tema también pendiente por resolver, Jimmy, en el sentido de cómo va a ser la votación. ¿Se va a permitir a los que ya votaron en la comisión permanente hacerlo esta vez? Todas estas interrogantes las vamos a absolver más adelante.